Buenas noches, estudiantes. Hoy día veremos lo que se conoce como conflicto mapuche. ¿Ya? Específicamente, ¿cuál es el objetivo? Explicar que la ocupación de la Araucanía fue una política de Estado que afectó profundamente a la sociedad mapuche, considerando la acción militar, la fundación de ciudades, la extensión del ferrocarril, la repartición de tierras y la reubicación de la población mapuche en reducciones. Entonces tenemos ya, que todo empieza con la llegada de los españoles eh, a Chile, que esto ya lo vimos en clases anteriores, durante lo que se conoce como el antiguo régimen, que sería el periodo de la conquista y la colonia, antes de la independencia de Chile. Ahora, todo parte con esto de la guerra de Arauco, ¿ya? Que fue un periodo de continuo de guerra, sino que hubieron tres etapas. Primero la guerra ofensiva, que se creó una línea de fuerte a lo largo del Biobío. Recordemos que cuando vimos esto, vimos que eh, hubo una línea fronteriza, ¿ya? En lo que se conoce como el Biobío, originando una frontera al sur, quedando los mapuches libres del dominio español. ¿Ya? Y ahí se produce después lo que es la guerra defensiva. ¿Ya? Se ubicaba a someter a los indígenas a través de la persecución y las tácticas no violentas. Se mantuvo frontera en el Biobío. Siempre la frontera va a ser el Biobío. Recordemos que antes de la llegada de los españoles, los mapuches llegaban hasta acá, al Valle Central, ya en la región metropolitana que se conoce hoy en día. Pero vamos a ver que con esta conquista de Chile, esta frontera del Biobío se va a establecer. Los mapuches no van a poder cruzar y de la misma manera los españoles no van a poder cruzar hasta más allá del sur. Y vamos a tener estas relaciones fronterizas. A medida del siglo XVII, los enfrentamientos bélicos comienzan a disminuir y la zona fronteriza del Biobío se convierte en una especie de intercambio cultural, étnico y económico. Recordemos que en clases anteriores también estuvimos viendo que la corona española admite su derrota, ¿ya? Por decirlo de alguna manera, y reconoce a los mapuches como una nación independiente a la corona, ¿ya? Estableciendo esta frontera del Biobío, ¿ya? E incluso haciendo intercambios comerciales con los mapuches. ¿Y esto por qué se da? Como para entender por qué pasó acá en Chile y no pasó en Perú o en México, ¿ya? Con los incas y los aztecas. Y esto tiene que ver con la organización militar del pueblo, que no era como la de estas civilizaciones que nombré, sino que ellos no dependían de una persona como tal, no dependían de un emperador, ¿ya? Como el emperador inca, como el emperador azteca, que eran representaciones de los dioses en la tierra. No, ellos no. Tenían sus reuniones, que eran estos cahuín, de toquis, diversas familias, de un mismo tótem. O sea, ellos se dividían en familias, ya, que tenían un parentesco, y ellos cogían un toqui, ya, que era el jefe militar, o un lonco, que era el jefe civil. ¿Ya? Y el toqui en tiempo de guerra asumía el mando y peleaba, y si él moría
simplemente cogían al otro más fuerte y más preparado para la guerra. No quedaban con lo que se conoce como una acefalea, que es cuando se pierde la cabeza y simplemente el resto de la organización social no sabe qué hacer. No, acá no. Si moría el lonco, te cogía a otro. Ya. Y desde el punto de vista civil, lo mismo. El lonco ya, era el que organizaba la tribu, que eran varias comunidades, pero no los mandaba como tal, sino era la persona que simplemente los organizaba. Es como un presidente de junta de vecinos. Ya. Aconseja, organiza, pero no manda sobre la familia. Y esto es algo importante, que va a determinar mucho el hecho del por qué, ¿ya?, los mapuches resistieron tanto. Entonces tenemos que el Ayarehue, que era la asamblea de reunión de tribus, ahí era donde se declaraba la guerra. Entonces ellos incluso decidían que se declaraba o no la guerra. ¿Ya? No era como estas grandes civilizaciones donde lo que decía el emperador era lo que se hacía. Acá no. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que es importante? Ideales de cuando ya comienza la independencia de Chile. Vemos que, como vimos en clases anteriores, el país logra separarse ya a principios del siglo XIX del dominio español, se empieza a organizar como país, logra una estabilidad política a principios de 1830, incluso crea una constitución estable, ¿ya?, dejando atrás lo que se conoce como el periodo de los ensayos constitucionales, donde en menos de 6 años hubieron 3 constituciones. Se crea la Constitución de 1833. Chile se empieza a organizar, ¿ya?, después de una guerra civil, de la batalla del Ircay. El país también logra establecerse políticamente y empieza a establecerse económicamente, ¿ya? Vamos a ver que la Constitución de 1833, entre otras cosas, fija el modelo económico a seguir, que va a ser este gobierno, este sistema liberal. Pero para sostener la economía de un país y el sistema político de un país, tenemos que tener un territorio establecido. Y una de las cosas más complejas que tuvo todo el país fue que Chile empieza a quedar dividido. ¿Por qué? Porque se funda Magallanes, ¿ya?, Punta Arenas, se instala este Fuerte Bulnes, que fue lo que vimos en clases anteriores cuando vimos la expansión del territorio chileno durante el siglo XIX. Pero va a pasar, ¿ya?, que vamos a llegar a un punto, y vamos a llegar a Concepción, y después de Concepción no se puede pasar hasta Chiloé, ¿ya? Vemos que Ramón Freire logra anexar Chiloé, pero entre lo que es Chiloé y lo que es, entre lo que es Chiloé y lo que es Concepción, el país no logra conectarse. Lo cual, como vimos en clases anteriores, es un problema. ¿Por qué? Porque en esta época era tuyo lo que se ocupaba, ¿ya? Y hay que recordar también que vimos en clases anteriores que las fronteras se establecieron según lo que había dictaminado como frontera en la corona española. O sea, a la Capitanía General de Chile le correspondía lo que era desde el río Loa hasta el Polo Sur, ¿ya?, e incluso parte de la Pampa Argentina. Ahora, cuando el país se logra conformar políticamente, vemos que empieza a haber un ideal de modernidad.
y empieza a levantarse económicamente y empieza a llegar tecnología y el país empieza a modernizar dentro de lo que es la revolución industrial, ferrocarriles, ¿cierto? Maquinaria para minería. Ya empezamos a ver que más adelante llegaba la luz, pero falta algo, falta esta conectividad territorial. Y vamos a tener estos ideales de modernidad. Los gobernadores latinoamericanos aspiraban a alcanzar el progreso y la modernidad experimentada por Europa Occidental. Ya con esto de la revolución industrial. Se destacaba su supuesta superioridad racial. Ahora, por su parte, el indígena en Latinoamérica fue considerado como ¿ya? Un obstáculo para la modernidad. ¿Por qué? Porque el indígena latinoamericano en general no quiere avanzar como avanza el resto del país, porque no se consideran españoles y después no se van a considerar chilenos, ni argentinos, ni peruanos, ni bolivianos. No, ellos siguen teniendo sus raíces. No es como en Europa no encontramos pueblos originarios, ¿ya? Eso se da acá, en América, no allá. O sea, toda la sociedad va avanzando, toda la sociedad pasa a la Edad Media, toda la sociedad pasa a la Edad Moderna, toda la sociedad pasa a la Edad Contemporánea. Acá no, acá en Sudamérica no pasan esas cosas. Y vemos que, por una parte, el país trata de avanzar tecnológicamente y los indígenas, por su parte, no. Por ende, no son parte del país. Ellos no se sienten parte del país. Esta ideología fue la base, ¿no?, de la justificación para someter a los pueblos indígenas. O sea, son bárbaros, no quieren modernidad, por ende hay que someterlos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que se van a ver como una raza inferior por parte de los gobiernos. Entonces, incluso vamos a tener lo que se denomina fuente histórica, ¿ya?, que son escritos de la época. Tenemos el Correo del Sur, Concepción, 29 de enero de 1859. Y tenemos que la Araucanía, hija del atraso y de la ignorancia, resto vergonzoso de estupidez y torpeza, se pone en movimiento, atreviéndose a dirigirse contra las formas de la civilización, levantando su grito salvaje y altanero para cubrir de ignominia y oprobio el nombre de Chile. La civilización, por su parte, la barbarie por otra, se ponen en lucha y el triunfo no debe ser dudoso en el siglo que atravesamos, el siglo de la ilustración y del saber, el siglo de la libertad. No se dejará avasallar por el genio de las tinieblas y de la más ciega opresión. La Araucanía se levanta hoy contra Chile, pero mañana Chile descargará su brazo de hierro sobre los temerarios indígenas para reducirlos a la impotencia, a la nada, y hacer desaparecer en su territorio una horda de bandidos, revelados a la luz de la razón y de la verdad. O sea, lo que se buscaba con esto era crear un sentimiento en la población de odio contra los pueblos originarios, en este caso contra los mapuches. ¿Por qué? Porque se le intentaba insertar a las personas oye, mira, ustedes son civilizados, ellos no, ellos son bárbaros, ¿ya? La forma de vestir, no creen en Dios, no hablan el mismo idioma, no viven como nosotros, no tienen las mismas costumbres. Entonces ellos no van a estar acorde al país. Empieza el gobierno, ¿ya?, y los medios de comunicación de la época
a insertar esta idea en la cabeza de que el indígena es un obstáculo para el progreso del país, porque el país empieza a hacerse de dinero, ¿ya? ¿Por medio de qué? Por medio de la agricultura. Recordemos que vimos que incluso, producto de la fiebre del oro de California y de Australia, ya Chile empieza a vender a esos países trigo. Y obviamente necesitamos más tierra, pero los mapuches no quieren, porque ellos tienen otra forma de vida, una vida más espiritual, ya, más arraigado a la tierra. Ellos no cosechan para hacerse ricos, ya. No es como el hacendado, como el terrateniente de la época. Ellos simplemente lo que buscan es vivir. ¿Vivir de qué? De lo que les da la tierra, pero para ellos, no para comercializar. Ahora, y por ende, como ven a estos indígenas, ya, que son un obstáculo para el progreso, el Estado chileno dice, ok, vamos a tener que hacer una ocupación de estas tierras. Y como lo que nos muestra el mapa, ya, vemos que los mapuches, así como los pueblos andinos tenían su espacio ocupado, vamos a ver que los mapuches también, ya. Y vamos a ver cómo el territorio mapuche abarcaba gran parte incluso de lo que era Argentina. Donde en Argentina va a pasar lo mismo. Argentina también va a quedar dividido. Y obviamente el Estado va a querer un Estado unitario, fuerte, concentrado. Ya. No pueden haber dos naciones dentro de un mismo territorio. No puede estar el Estado chileno y el Estado indígena. ¿Ya? El Estado mapuche. No, no pueden coexistir. O es uno o el otro. Y para Chile tiene que ser uno. No puede ser el otro. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo incluso, ¿ya?, de 6 millones de hectáreas que habían ocupado en Chile, al final van a terminar con 300.000 hectáreas. Una diferencia importantísima. Vamos a ver cómo desde la llegada de los españoles en 1540, ¿ya?, 1551, los mapuches tenían un extenso territorio, desde el sur en Chiloé hasta un poco más arriba de lo que se conoce como el Valle Central. Vamos a ver cómo esto va a ir disminuyendo producto de la ocupación de las tierras por parte del Estado chileno. Y la ocupación de la región de la Araucanía fue uno de los principales objetivos territoriales de los gobiernos conservadores y liberales durante el siglo XIX, reconocida como una zona de gran aptitud agropecuaria. En Chile está demostrado que producto del clima, ya, y otros factores, las tierras del centro y sur del país son una de las más fértiles del mundo. O sea, aquí usted planta lo que sea y va a crecer. Y de buena manera y de buena calidad. Entonces, así como no hay minerales preciosos, ¿ya?, como en Perú o en Brasil, bueno, la tierra acá es mucho mejor. Y el Estado chileno, por medio de todas estas investigaciones que mandó a hacer, que también lo vimos en clases anteriores, ¿ya?, Claudio Gay, ¿cierto?, Domeico, se dieron cuenta de esto. Entonces, bueno, hay que hacerse de esas tierras, hay que aprovechar las tierras, porque los indígenas no saben cómo manejar la tierra desde el punto de vista del Estado chileno. Entonces tenemos que el interés sobre ella aumentó en la medida que el contacto comercial con la población mapuche permitió un conocimiento más acabado sobre la región, lo que facilitó una penetración constante y progresiva. ¿Ya? Vamos a tener que los éxitos alcanzados por la experiencia colonizadora en la zona de Valdivia y Puerto Montt a comienzos de la década de 1850 y la conciencia de una capacidad militar vencedora durante la Guerra del Pacífico
fueron elementos claves para que el Estado chileno se decidiera a ocupar militarmente la zona durante la década de 1880 e integrarla a la actividad productiva nacional. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ya. Vamos a ver que se fundan ciudades y que éstas se empiezan a defender. Y de esa manera, ya, ya el Estado chileno empieza a penetrar, y se dan cuenta que tiene un ejército profesional capaz de derrotar a un enemigo. ¿Ya? ¿Y cómo fue esto? Durante la Guerra del Pacífico, que es un tema que vamos a ver mucho más adelante. Entonces vamos a ver que el Estado chileno dice, ok, pues, nosotros podemos. Y si pudimos contra una potencia militar de la región como Perú, ay, vamos a poder contra estos bárbaros. Entonces el Estado chileno se empieza a animar, ¿ya? Y empieza la década de 1880, ¿ya? Comienza de forma más fuerte. ¿Por qué? Porque hubo, ¿ya?, intentos de colonización, pero tuvieron que retirar, por algo se fundaron la ciudad de Valdivia, ¿ya?, y de Puerto Montt, pero producto de la Guerra del Pacífico tuvieron que sacar esas tropas. Recordemos que Chile, en comparación a Perú y Bolivia, la cantidad de población que tiene es mínima, por ende, iban a necesitar todo el contingente, ¿ya? Así como la ciudad de Valdivia se funda en 1552, ¿ya?, se mantuvo en el tiempo a pesar de todo este conflicto, se logra establecer algo, ya, más al sur de Concepción, eh, y vamos a ver que el Estado chileno, tras la Guerra del Pacífico, dice ya, esta es la oportunidad que tenemos, hay que aprovechar este poderío militar, ya, y derrocar a estos bárbaros. Entonces vamos a tener incluso que hubo una colonización espontánea que se llama, que después de la guerra de la independencia la población mapuche gozó de 40 años de relativa paz. Durante ese periodo, hasta 1867, el contacto comercial con los chilenos fue muy intenso, lo mismo que la permeabilidad de los mapuches para adoptar algunas de sus pautas culturales, como aprender castellano, practicar la religión católica o vestirse a la usanza española. Una foto que tenemos acá de fines del siglo XIX nos muestra esto de lo que estáis hablando. Vemos ya un mapuche con sus dos esposas y él tiene un sombrero de copa y una chaqueta. O sea, entre estos intercambios comerciales, recordemos que habíamos visto lo que era la, eh, el sincretismo cultural, que es donde ambas culturas se mezclan y van creando una cultura nueva, ¿ya?, que va a ser el resultado de esta mezcla. Así como los españoles adquieren conocimientos mapuches, los mapuches van a también. Y de hecho, se estaba dando en un tiempo de que lo que no hizo el arma, lo hizo el sincretismo cultural. O sea, los mapuches estaban adoptando el comercio, ¿ya?, al estilo español, la forma de hablar, la forma de vestir, y de esa manera se estaban integrando a lo que era el país. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Esta flexibilidad ante la influencia externa no incluía, por cierto, la renuncia de sus derechos territoriales y de su autonomía política. Una cosa hay que tener clara, es que ellos ya empezaron a adoptar costumbres chilenas, ¿ya?, pero otra cosa es que se hicieran dependientes del Estado chileno. Y eso es lo que ellos no iban a permitir. Entonces, en estos años se extendió un proceso que se había iniciado a fines del periodo colonial, ¿ya? E incluso los mapuches, ¿ya?, van a empezar a vender sus tierras, especialmente a comerciantes militares asentados en la frontera. Estas ventas comenzaron
con la provincia de Arauco, sector costero, que estaba más expuesto a la influencia de Concepción. Paralelamente, se intensificó la ocupación y la explotación de la zona, arrinconando definitivamente a los mapuches al sur de la provincia. Ya. Entonces vamos a ver que los mismos mapuches, ya, adquiriendo estas costumbres, empiezan a ver que el dinero bueno, les sirve, ya, y a esa hora se podía cambiar por oro, plata, ya, no se ocupaban los billetes como ahora, o lo cambiaban por ganado, o lo cambiaban por otras cosas, y empiezan a vender los territorios a comerciantes y a militares de la zona. Y así el gobierno chileno empieza a adentrarse. ¿Ya? Recordemos que incluso una de las políticas que realiza el Estado chileno va a ser por medio de la colonización de bienes de los alemanes en la zona de Yanquihue. Pero va a llegar un punto que el Estado chileno va a tener que cortar el ferie y va a tener que legislar, ¿ya? Que es lo que debemos hacer como país. Ya a mediados de la década de 1860, la colonización espontánea ya no representaba ya presentaba una serie de problemáticas. Siempre va a haber alguien que se va a aprovechar y siempre va a haber alguien que lo va a echar a perder. Entonces tenemos que un mismo pedazo de tierra había sido vendido en más de una oportunidad y a distintos compradores. Entonces vamos a tener que, por un lado, ya, los mapuches van a vender dos veces el mismo territorio porque nadie lo regulaba. Y si a alguien no le gustaba, bueno, ellos iban y se lo tomaban de nuevo, ¿no? Entonces la persona iba y reclamaba que no, porque ellos habían comprado el territorio pero no había nada legal, nada que lo sustentara. Entonces vamos a tener que grandes propiedades también se encontraban en manos de especuladores que no las usaban y tampoco las dejaban ocupar, impidiendo la instalación de colonos y su puesta en producción. ¿Qué significa esto? Vamos a tener que así como los mapuches trampeaban, también los chilenos, cuando compraban las tierras y se hacían de esas tierras, especulaban el precio. O sea, no dejaran que las poblaran, no dejaran que las cultivasen. ¿Para qué? Para que el territorio alrededor se empezara a acabar y ellos puedan elevar el precio. Ah, ya, ok, yo te lo vendo, pero si me costó 1.000, yo te lo vendo a 3.000. Y eso especulaban, 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 especulaban. En algún momento esta tierra va a subir de precio y yo la voy a poder vender más caro. Por ende, para terminar con esta situación, se dictó la ley de 1866 declaraba al fisco como único comprador, impidiendo así las transacciones entre mapuche y particular. Entonces el Estado toma todo esto y dice, no, todo territorio pertenece al Estado chileno. Entonces el Estado pasó entonces a dirigir el proceso, encargándosele al ejército la misión de ocupar los territorios de la frontera. Entonces el Estado chileno dice, no, mira, aquí el único que puede vender, comprar o hacer algo es el Estado, ya no pueden hacerlo ustedes, porque ustedes ya no lo están haciendo bien, no lo están haciendo de forma limpia ni justa. Entonces el Estado. Y aquí va a empezar otra vez este conflicto que se había detenido, ya tras la independencia, porque los mapuches van a decir, no, ¿por qué? Si este territorio es de nosotros. Incluso la corona española nos reconoció. ¿Por qué el Estado chileno viene a decir si yo puedo vender, no puedo vender, lo que tengo que hacer? Si ellos no me mandan a mí. Entonces vamos a tener otros problemas. ¿Ya? Vamos a tener la aparición del comerciante francés, Antoine de Túnez, que se había declarado rey de la Araucanía. ¿Ya? Recordemos que también lo vimos en la vez anterior, que fue una de las razones por qué el Estado chileno empieza a militarizar el lugar, porque se da cuenta que prácticamente cualquier persona puede llegar y decir, no, ya ahora esto es mío, como él que se declara rey de la Araucanía, donde incluso algunos... Eh,
líderes mapuches lo siguieron, ¿ya? Y crea hasta una constitución. Entonces vamos a tener que el Estado chileno dice, no, mira, el Estado comisionó a Cornelio Saavedra para que iniciara un plan de ocupación militar de la Araucanía, ya este periodo de pacificación. Entre 1861 y 1868, Saavedra logró someter efectivamente el territorio hasta el río Mayeco y fortificó la frontera. Ya. Obviamente los mapuches no se van a quedar tranquilos, van a tener que el del 65 al 68 van a haber una serie de alzamientos, ya, destrucción de ciudades, de villas, de quema, alzamiento general entre 1880 y 1881, aprovechando lo que era la guerra del Pacífico. Ya. Entonces el estallido de la guerra del Pacífico hizo necesario retirar las tropas, por lo cual se aprovecharon los mapuches. Una vez concluida la guerra, el gobierno de Domingo Santa María comisionó al general Gregorio Urrutia para que dirigiera la campaña de la total ocupación de esta extensa región. Entonces vamos a tener que se organizó entre 1881 y 1883 una expedición militar compuesta por más de 2.000 hombres de infantería, caballería y artillería, con los más modernos pertrechos recientemente usados en la Guerra del Pacífico. O sea, aprovecharon todo lo que habían ya no ocupado en la Guerra del Pacífico y toda esta experiencia ganada para poder someter la región. La expedición se fue abriendo paso hacia el sur y logró fundar una línea de avanzada de fuertes que fueron la base de las actuales ciudades de Victoria, Cayipulli, Lautaro y Temuco. O sea, ya pasaron para allá, pasaron la frontera del Biobío. Y a medida que iba avanzando el territorio chileno, el ejército chileno, van fundando ciudades. ¿Por qué? Porque en esta época, recordemos que para decir que es tuyo, tienes que estar ahí. ¿Y cómo se hace presencia? No con un fuerte militar, porque el fuerte puede caer, ¿ya? Sino por medio de las ciudades. Eso es lo que marca presencia. La construcción de una ciudad, ¿ya? Un asentamiento urbano que se llama. Entonces vamos a tener el dominio de la Araucanía. Y como nos muestra este mapa, vamos a tener acá el río Biobío, ¿ya? Vamos a ver que acá está Villarrica y vamos a ver la cantidad de fuertes que se crean, ¿ya? Una cantidad de fuertes tremendo. ¿Para qué? Para proteger las nuevas ciudades. Y vamos a tener que hacia 1860, esta era la frontera, vamos a ver como 7 años, 8 años más tarde va avanzando y vamos construyendo, ¿ya? Ciudad fuerte, Cañete, que es una ciudad, tiene su propio fuerte, ya su fortificación, obvio, alguien tiene que proteger esta ciudad. Y vamos a ver cómo vamos avanzando, vamos avanzando, vamos avanzando, ya. Y vamos a ver que en 1870 ya avanzamos un poco más, ¿cierto? Y vamos a llegar hasta la ciudad que ya teníamos construida, que era Valdivia, que fue en la década del 50 del siglo XIX. ¿Por qué se construyó Valdivia? ¿Por qué se pudo construir Puerto Montt? Porque Valdivia es una ciudad que está a orilla del mar, lo mismo que Puerto Montt. Entonces no era necesario entrar ya, o adentrarse a lo que era el territorio mapuche, sino que simplemente se construyó en la orilla, se colocaba una fortificación y listo, ya estamos. Ya. De esta manera, ya, vamos a ver, a medida que va avanzando el ejército chileno, va construyendo ciudades, ¿cierto? Va construyendo localidades y va fortificando. ¿Para qué? Para hacer frente a la horda de la comunidad mapuche.
que aunque militarmente no tenían un poder de fuego como el ejército chileno, pero sí eran muy aguerridos. Y de repente incluso ganaban. Ahora, vamos a ver que la población mapuche fue empujada hacia la cordillera. ¿Ya? O sea, se replegaron hacia la cordillera porque producto de los bosques que hay, que son espesos, es muy difícil adentrarse en la cordillera en esta época. Y hasta el día de hoy, podemos ver que los mapuches, que es la cordillera de Nahuelbuta, ya, tienen un dominio total del sector. No hay asentamiento urbano hacia la cordillera, en el sector de Temuco. Ahora, aparte que obviamente hacia la cordillera no se puede cultivar, por eso el Estado ya, ok, tenemos las tierras cultivables, nos quedamos con esto. El objetivo era arraigar a los indígenas, transformándolos en una sociedad agrícola para poder ejercer un mayor control sobre ellos y poder hacerlos parte del territorio chileno. Como las reducciones fueron entregadas a los caciques locales, muchos jefes de familia no tuvieron acceso a ellas, debiendo emplearse en las haciendas recién formadas. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Muchas personas no dejaron sus tierras. ¿Ya? ¿Y qué pasó? Cuando hubo la repartición de estas tierras, muchos jefes de familia, ¿ya? No tuvieron acceso a ellas, no tuvieron acceso a estas tierras. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Tuvieron que emplearse como peones o campesinos dentro de las haciendas que se estaban formando. Y de esa manera iban perdiendo muchos indígenas, ¿ya? Su autonomía. Ahora, pese a que las reducciones fueron una institución que se impuso por la fuerza tras la ocupación de la Araucanía, ¿ya? ¿Por qué? Porque a pesar de que hubieran hacendado, ok, se empezaron a hacer una especie como de reservas, ok, se da un pedazo de tierra a un grupo de mapuches, ok, pues vivan ahí, siempre. Pueden tener contacto, pueden tener comercio con otras ciudades, localidades, ¿ya? Pero aquí, donde nosotros, el Estado chileno, los puede controlar. ¿Y el resto qué? El resto se lo vamos a dar a los colonos, se los vamos a dar a particulares, que van a ocupar la tierra como el Estado chileno lo necesita. Ahora, durante el siglo XX, este espacio se convirtió en una pieza clave para la identidad cultural de la gente de la tierra, o mapuches como se conoce. De hecho, una de las principales reivindicaciones del siglo XX ha sido la defensa de este territorio. ¿Y qué tenemos? ¿Ya? Que estas reducciones mapuche, ¿ya? Eh, Estas reducciones mapuche que van a ser estas reservas donde van a estar estas personas, ¿ya? Eh, no las van a querer los mapuches. La gente sí, algunos mapuches se van a ir a vivir allá, pero el grueso no, pues, se va a replegar hacia la cordillera, ¿ya? Alejado de lo que es el Estado chileno. Ahora tenemos, se promulga la ley de ocupación en 1866, que era lo que habíamos hablado antes, despojo de las tierras mapuches que fueron declaradas propiedad fiscal, o sea, el Estado se hace cargo ahora, y por escrito, por ley, por orden de ley, les quita las tierras. Ya, no hubo negociación, no hubo nada, simplemente una imposición, y vamos a tener que en 1833 se crea la comisión radicadora de indígenas, proceso de reubicación de la población mapuche, en reducciones que se prolongó hasta 1929. Y era esto lo que le decía yo en reservas, ¿ya? Entonces pesca el grupo de indígenas, no, ya no vaya a vivir acá, vaya a vivir acá, y ahí, bueno, cultiva, crea tus animales, pero en este espacio reducido, no en la tierra que tenía antes, porque ahora el Estado chileno la administra y ve a quién se la da. Y no va a ser a ti, porque tú no eres parte del progreso.
Entonces, de esta manera, vamos a tener otro escrito. Por el Mercurio en 1859 que dice, los hombres no nacieron para vivir inútilmente, y como los animales selváticos, sin provecho de género humano. Y una asociación de bárbaros como los pampas o los araucanos no es más que una horda de fieras que es urgente encadenar o destruir en el interés de la humanidad y el bien de la civilización. Y con esto se busca legitimalizar, legitima, disculpe, hacer una legitimación del uso de la fuerza, o sea, se busca la excusa para ocupar la fuerza para atacar al pueblo mapuche. ¿Y cuál era esa excusa? Que al no ser civilizados, como lo quería el Estado chileno, eran unos inútiles, no servían para nada, porque no vivían como el resto de la población. Sus costumbres no eran válidas, el desaprovechamiento de la tierra, según ellos, ¿ya? Porque no entendían cómo el pueblo mapuche se organizaba, que no era una sobreexplotación de los recursos naturales, sino que los recursos naturales se ocupaban según la necesidad de las personas, ya, no como ahora, que simplemente es para comerse, no importa en qué se ocupe o si se ocupa, lo importante es vendernos. Entonces tenemos ya este proceso de pérdida del territorio mapuche, que vamos a ver que se va a concentrar lo más al sur, ya, en 1994, después de haber ocupado todo este extenso territorio, ¿cierto? Y ya no va a estar cerca de la playa, no. Siempre se va a replegar hacia lo que es la cordillera. Y tenemos esta radicación araucana, ¿ya? Y vamos a ver que vamos a tener en Arauco, entre 1884 y 1929, 77 reservas, con una superficie de 9.700 hectáreas y con una cantidad de personas de 2.477 y así. ¿Ya? Vamos a tener que al final del casi millón de mapuches que había en Chile, van a quedar en esta época unos 600.000, 600.000, 300.000. ¿Ya? Eh, pero solamente van a vivir acá 74.000 personas en este reservas, ¿ya? Que van a ser 2.401, que van a ocupar 434.000 hectáreas. Para la cantidad que era el país. Muy poco. Entonces, si nos damos cuenta, empezamos a ver cómo muchos mapuches, ¿ya? Del millón de indios que habitaban el territorio chileno en 1540, hacia 1570 restaban apenas 600.000. O sea, la reducción fue mucha, 400.000 indígenas mapuches, ya solo mapuches, perdieron la vida en este proceso de colonización, lo cual es tremendo. Pero de estas 600.000, solamente 74.000, ¿ya? Prácticamente un poco más del 10%, como el 12% de la población mapuche que quedaba, se logra instalar en estas reservas. O sea, nada. El resto del pueblo mapuche se fue a vivir a la cordillera y preparándose para seguir peleando y ver la forma de recuperar sus tierras, lo cual es algo impresionante. Ahora, ya, vemos que el Estado chileno fundó ciudades, ¿cierto? Tenemos como Valdivia, Puerto Montt, localidades, ya. Y va a haber un periodo entre 1920 y 1990 en el cual se va a establecer como un periodo pacífico, ya, como que el mapuche se resigna.
Y vamos a ver cómo el Estado chileno de a poco se va a deshacer de la ideología mapuche. ¿Ya? De hecho, durante el gobierno militar, vemos que se crea un decreto de ley que establece no existen tierras indígenas, no existen propiedades indígenas, porque solo hay chilenos, o sea, está estipulado bajo constitución incluso, que todos los chilenos somos iguales. O sea, no se respeta esta creencia de que yo soy mapuche, no sé, yo soy aracalufe, por dar un ejemplo. No, son todos iguales, son todos chilenos y se acabó. Se crea el Consejo de todas las tierras, lo han privado de cualquier protección legal. O sea, el Consejo de Tierras que había de los mapuches ya no tiene ninguna validez para el Estado. Y eso que los mapuches reconocen, un grupo de mapuches reconoció a Augusto Pinochet como el líder de la nación, pero legalmente los borra. Ahora, ¿qué es lo que vamos a tener? Organización mapuche, ya cuando se acaba la dictadura militar, porque ojo, ni siquiera los mapuches se atrevieron a pelear contra Pinochet. Vemos que empieza una serie de luchas a partir de 1990, con tomas y marchas simbólicas, hasta ahí todo pacífico. Pero incluso ley de desarrollo indígena, se crea esta ley, que es la 19.253, en 1993, que reconoce como etnia indígena de Chile, reconoce la importancia de las tierras. O sea, vamos a tener que se empieza a reconocer al pueblo mapuche en la década del 90. Y se empieza a reconocer la importancia de sus tierras ancestrales. Pero vamos a tener un conflicto que siempre va a ser el mismo a partir del siglo XX, que va a ser la modernidad. Lo mismo que pasó en el siglo XIX, ahora va a pasar en el siglo XX, pero de una manera un poco diferente. ¿Ya? El territorio ya está consolidado, pero vamos a ver que esta modernidad va a necesitar la construcción de represas y vamos a tener que esta represa Ralco va a traer de vuelta este conflicto bélico, ¿ya? Entre mapuche y chileno, porque la empresa que construye la represa Ralco compra los terrenos a los mapuches, pero les miente. Una represa se basa en la inundación de un territorio, ¿cierto? Se coloca como un muro a un río y inunda un territorio, como lo que vemos acá. Antes que estuviera esta represa, ¿ya? Eh, todo esto era parte de este valle. ¿Qué es lo que pasa? La empresa dijo que iba a inundar, por dar un ejemplo, hasta esta altura. Pero una vez que la represa se construyó y empezó a funcionar, inundó más de lo que ellos, ¿ya? Más de lo que ellos esperaban. Y de esta manera los mapuches obviamente se sintieron engañados, fueron demandaron a la empresa, hubieron algunos que ganaron, tuvieron que ser indemnizados, pero ellos querían recuperar las tierras, ¿ya? Habían sobre